Bienvenidos a un nuevo episodio de Salto Cuántico. Este es muy especial porque es de alguna forma donde apareció el nombre para este podcast. Esta amiga, Ángeles, charlando unas semanas antes, le cuento que iba a tener una operación que justo había aparecido, en realidad me habían ofrecido la fecha que era el cumpleaños de mi abuelo y fecha de mi concepción. Y entonces Ángeles me dice, va a ser un renacer, va a ser tu salto cuántico. Y se ve que de alguna forma esas palabras quedaron resonando en mí hasta que después de la operación, saliendo de la anestesia, lo primero que me llega, como conté en otros episodios, fueron estas dos palabras, salto cuántico, y ese es el nombre del podcast, me apareció. Entonces acá voy a charlar con Ángeles, con Angie que vino de visita. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Acá venimos del Gracias, mar. Un placer, Felipe. gracias por venir, Siempre es un por placer sumarte. encontrarnos y bueno, salto cuántico. Soy cuántico. Sí, en Semana realidad, Santa. claro, sí, la idea es, la idea que tuve de esto es, por un lado, valorar los logros que a veces nos olvidamos, Mm. porque pasó el tiempo y hoy estamos en otra película, en otro presente, y de repente me di cuenta revisando mi propia historia que quizá hay logros importantes para atrás, que es lindo verlos y que también es lindo que haya otras personas que a lo mejor están atravesando algunos de esos obstáculos, dificultades y demás que uno tuvo que atravesar parecidas, y escuchar el testimonio de la historia es inspirador y ayuda, ¿no? A veces, sobre todo cuando uno está como perdiendo la esperanza. Sí, total. Yo siempre digo que para todos los que nos están escuchando, vamos a ponernos ahí, así la gente nos ve, este, que en realidad todas las experiencias nos sirven, nos reflejan y nos espejan. Que por algún momento podemos estar sintiendo que esto nos está pasando a nosotros, pero nos está pasando a muchos. Y cuando compartimos las experiencias, podemos ahí encontrar y construir con el otro nuevas ideas, nuevos caminos, nos abren otras posibilidades que quizás a nosotros por patrones y por creencias no se nos ocurrieron. Lo cierto es que nada es casual, todo es sincrónico y causal, digo yo, y todo el tiempo, si estamos despiertos, estamos bajo las señales del universo y podemos ver y podemos empezar a descifrar este camino espiritual del que tanto se habla, pero a veces estábamos charlando fuera de cámara sobre esto de qué es un camino espiritual, ¿no? Hablando de salto cuántico. Y yo estoy haciendo una fuerte apuesta a empezar a poner blanco sobre negro, a poder diferenciar un camino espiritual de un camino esotérico, de un camino de técnicas, de otro camino. Y un camino, porque si no parece que solamente algunos pueden hacer un camino espiritual. O solamente aquellos que deciden tener esta técnica, esta otra, o que fue. En realidad somos espirituales, somos seres espirituales. Y entonces pensaba, un camino espiritual es un camino al corazón, un camino de encuentro con uno mismo Ajá. y con una misma, un camino de autoconocimiento en principio, para después saber qué quiero, cómo lo quiero transitar, cómo lo quiero llevar adelante, qué elijo que en ese camino forme parte de mi camino. Yo lo vengo escuchando distintas definiciones de salto cuántico. Me gustaría saber para vos qué es el salto cuántico, porque es interesante las distintas percepciones del salto cuántico. Y yo, para mí, salto cuántico te lo voy a poner en marcos chamánicos, desde A la ver, cosmovisión andina. La dale. cosmovisión andina entiende el tiempo como algo circular, ¿sí? Entonces, siempre digo que un salto cuántico lo tenemos que pensar al camino como una espiral ascendente. El salto cuántico es, o como una rueda medicinal. La rueda medicinal chamánica la podemos ver en 3D, entonces la vemos en este plano y decimos, bueno, perfecto, este, sur, oeste, norte, la vemos en este plano, pero también es tridimensional.
Es decir, vamos a ir a otros planos, al plano del Hanan Pacha, del Kai Pacha, del Uku Pacha, el mundo de arriba, el mundo del medio en el que vivimos y el mundo de abajo. En este sentido, el salto cuántico es recorrer la rueda, ¿sí? Recorrer la rueda desde el visionario, el sanador, el maestro y el guerrero luminoso, habiendo pasado por todos esos arquetipos que son pasos de evolución espiritual, y entonces entrar a la espiral superior siguiente, porque en ese aprendizaje se logró una introspección y un cambio de cristal con el que vemos la vida que hace que realmente hayamos aprendido. ¿Y cuándo podemos ver este recorrido? Si no, la gente por ahí que nos escucha dice, ¿de qué está hablando? Por ahí nos pasa una experiencia en la vida, y de cómo la veamos hace la diferencia. Esta es una frase que se escucha mucho. Y de cómo la veamos. Y bueno, entonces la empiezo a ver, empiezo a comprender que tengo que sanar. Encuentro la maestría de esta experiencia en mi vida, y cuando la trasciendo, cuando logro ese aprendizaje, ya puedo sentirme que soy un guerrero luminoso en esto. Entonces, esta experiencia la aprendí y ya no la atraigo. No atraigo estas situaciones en mi vida, no atraigo este tipo de personajes, no atraigo este tipo de síntomas, porque ya los pude trascender. Es como entrar en un nuevo estado. Es un nuevo estado de conciencia y es alto porque entras a la espiral superior. Siempre el camino es de una espiral superior que vas ascendiendo, pero en espiral. Ok. Sí, porque escuché varias versiones, digamos, distintas definiciones. En todas coincide que tiene que ver con conectar con el corazón, ¿no? Con llegar al corazón. Eh, Bien. Algunos dicen salir de los pensamientos. Yo creo que más bien es poner los pensamientos al servicio del corazón, o que el corazón esté conectado con esos pensamientos para distinguir cuál No sí. nos podemos separar. Claro, integrar. La chacana, que es el símbolo geométrico de cosmovisión andina, tiene un círculo en el medio, un agujero en el medio. La chacana es una cruz con un agujero en el centro. Si yo recién te hablo de la rueda, es la chacana acostada. Mira, hoy justo me iba a poner la chacana, no la traje, pero es así, ¿no? El círculo en el centro es justamente el vacío. El vacío es donde está todo también. Es mi eje. Entonces, poder ser visionario, poder ver qué tengo que sanar de esta situación, verla. ¿Qué tengo que sanar de esto? Trascender y lograr esa maestría en esta situación y convertirme en una guerrera o en un guerrero luminoso es aquel que pudo trascender y volver, ¿no? Es como el que vuelve del combate. Pero el centro es donde está todo, es donde está nuestro corazón, es donde está la mente, en el silencio, en el vacío de qué, en el vacío de toda programación o creencias limitantes, pero en realidad el corazón está al servicio de la mente, porque nosotros vivimos en una tercera dimensión donde la mente es la computadora que nos sirve para movernos en este plano. Es decir, decretar es eso, pero ¿desde dónde? Desde la pasión del corazón. Si yo decreto desde la mente, ¿qué es lo que suele suceder? Si decreto desde la mente y no desde la pasión, desde el amor y desde el corazón, no sucede. No, porque la mente está en Este los manda programas. y la mente está al servicio. Yo ya me apuné, así que ya no estoy. No estás dando. Cuando me apuno, ya están mis guías abajo. Ok. Ya levanté la antena de Wi-Fi. Todo lo que diga es perfecto. Sí, no necesito, no hay rituales para eso, es ser, Ser. ser, esencia, pura. ¿Y cuál fue tu salto cuántico? El primer salto cuántico creo que fue a los 20 años cuando yo decidí empezar un proceso de autoconocimiento. Darme cuenta que necesitaba conocerme, Ujú. que necesitaba conocerme y ordenar mi historia de vida. Una historia difícil. A los 20 años. A los 20 años, en el embarazo de mi primer hijo mayor, yo sentí que ahí necesitaba empezar una terapia.
En esa época, imagínate, 30 años atrás, 31 años atrás, estamos hablando de, yo empecé terapia con una psicóloga. Siempre, por suerte, siempre digo en psicólogas muy piolas. Porque 30 años atrás no es este boom. Y empecé un proceso de autoconocimiento. Y ahí aprendí muchísimo. Aprendí la aceptación, aprendí al observar y al decir, bueno, mira, ves, esto es un termo azul, bueno, es lo que hay. ¿Lo tomás o lo dejas? Salir de la queja o salir del reclamo, liberar el enojo de todas las situaciones o vivencias de infancia o de la adolescencia que fueron muy duras en mi vida y tenía la conciencia de que ser madre me implicaba responsabilizarme de mis heridas. O sea, que ya esto era mi responsabilidad. Ya no podía decir, bueno, justificar lo que sucedía en mi vida, digamos, por algo que, no, yo quería hacerlo diferente. Y tenía 20 años y sabía que quería hacerlo diferente. Me acuerdo que entré a la iglesia a casarme y estaba, viste, en esa época todo el florero, la iglesia católica, la iglesia del centro y todo, y yo estaba mamá al lado y le digo, mamá, esto es un ritual, ¿eh? Y mi mamá me miraba diciendo, ay, María Ángel. Pero era un ritual, o sea, yo digo, yo tenía, qué loco, a los 20 años esa conciencia de que esto era un ritual. Y empecé un proceso muy largo, después ese proceso me llevó en el año 2000 a empezar Reiki, a querer encontrarme ya no solo con el entendimiento psicológico y las heridas y todo lo que es psicología, sino todo lo que era energético. O sea, entendía que había una percepción en mí que necesitaba canalizarla. Y además, en ese momento estaba como muy abocada a mi profesión como licenciada en educación, y entonces necesitaba equilibrar mi vida con algo espiritual y algo energético que no tenía que ver con ir a la iglesia el domingo, que tenía más que ver con una práctica personal. Así que empecé Reiki en el año 2000 y a partir de ahí no paré. Era como querer devorarme, o sea, había abierto una puerta y nunca puse la mente. Es muy loco, porque se ve que hay alguna sabiduría que evidentemente traemos de otras vidas. Yo que trabajo mucho en esto de otras vidas, porque siempre fui haciendo lo que sentía en el corazón. A veces no sabía ni qué es lo que iba a hacer, ni de qué se trataba, pero a mí o sea, yo sentía ese tambor en mi corazón y ¡puf!, lo hacía. Y mucho de lo que hice tenía que ver conmigo. O sea, todo lo que hice tenía que ver conmigo. Muchas técnicas que tomé tuvieron que ver con mi proceso personal, pero no para compartirlas. Viste, como que llegué a eso, todo ese proceso fue como un proceso terapéutico para mí, pero después no sentí compartirlas con otros. Son mías, las trabajo para mí. Y otras sí, otras fluyo. Es muy loco porque la cosmovisión andina tuvo un rechazo, me insistían y yo no quería. Y en el 2014 yo estaba en la provincia de Buenos Aires como asesora técnica en el Ministerio de Educación, a partir de unas escuelas de alternancia y demás, armando proyectos para la provincia de Buenos Aires, y ahí tuve una fuertísima, yo siempre estuve, o sea, era militante política, y amo la política, es mi otra pasión, creo que es una herramienta para transformar el mundo. Y adoro la política. Es una pasión, no puedo estar, o sea, es la posibilidad de transformarlo y de crear eso que tanto deseamos, ese hábitat, ese construir comunidad tal y como nosotros sentimos que tiene que ser. Y bueno, estaba en la provincia y la persecución política fue muy fuerte. Y ahí yo ya hacía mucho que hacía un camino espiritual muy fuerte. Entonces ahí no pude unir mis dos partes. No pude sostenerme en el mundo tan devorador y depredador como es la política en la provincia, y por otro lado llegar a mi casa y hacer sazen, o sea, Claro. o meditación budista, O necesitabas cada vez más hacer, ¿no? Claro, es que yo me la pasaba, no quería bajar nunca, ¿entendés? Bajaba el lunes cuando tenía que ir a trabajar. Entonces, en un momento dado el quiebre fue muy fuerte
Yo estaba embarazada de mi última hija, que tiene hoy 9 años, y ahí renuncié. Fue en escalera, pero automático, ¿eh? Yo estoy hablando de un carrerón tremendo. Renuncié al cargo en la provincia, a la dirección de la escuela agraria de 8 horas y a 30 horas en el Instituto de Formación Docente. Así, ¡paf! Solté todo. Un salto al vacío. ¿Para qué? Para quedarme con nada. No era que tenía armado algo. No era que no es que me jubilé de la docencia y dije que voy a hacer de mi vida. No, 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 no. Yo solté. Todo el mundo me dijo, estás loca. Pues yo había llegado ahí no por puesto político, sino por carrera docente. Mira. Yo había llegado a la provincia por carrera Y docente. ahí que tu corazón te decía, Siempre que estoy en necesito un este salto cuántico, vacío. empiezo con síntomas de fobia social. Empiezo ¿viste? Yo Ajá, me doy cuenta. Esa es otra cosa que aprendí en este camino, a detectar cuáles son los síntomas que me dicen a mí que estoy frente a un fuerte cambio en mi vida, que mi ego activa el miedo, pero que yo sé que es por ahí, porque mi mente me va a querer frenar, claro, pero el ser empuja, y entonces ahí es donde vos decíamos hoy, ¿no? El corazón, la mente está al servicio del corazón y no al revés. Y ahí es donde uno tiene que tener conciencia, si estoy en el ego o estoy en la mente. O sea, si estoy en la mente y en el ego o estoy en el ser, ¿sí? En el ser, en mi esencia. claro, Si estoy porque en la mente o estoy en mi esencia. sí, el ego y la mente también están como muy Es junto. conectados al miedo. El miedo es el Entonces, aparato, desde un curso de milagros decimos, el miedo es el aparato, la gran maquinaria, el gran andamiaje de la mente, claro, del ego. El miedo es el ego como la mente racional, digo, ¿no? El miedo es el gran andamiaje. ¿Es necesario el miedo? Sí, como cualquier criatura en el mundo nos permite evitar peligros o estar sí, atento a los peligros, protegernos en cierta. pero lo activamos demasiado. Claro, yo pensaba, porque cuando te escuchaba, digo, hay una forma de soltarlo todo y entrar en el Sí. vacío que puede ser también por el miedo. En este caso era por una sensación interna de decir, necesito esto. Esto ya no va más para mí porque lo estoy padeciendo, porque un día me frené, para todo el mundo era un carrerón y yo me frené y dije, y esta es otro gran aprendizaje, o sea, escanearse. Yo, Sentir. Por claro, eso cuando te dicen que estás loco, porque uno siente que es por ahí y nadie está dentro tuyo y no, no, y además esto de decir, yo no estaba en la provincia y decía, me sentía vacía, o sea, ¿viste cuando vos decís, bueno, voy a llegar acá y llegué acá y dije, no me está pasando nada con esto, no me está activando placer, emociones, alegrías, disfrute, no me interesa. O sea, no es lo que yo pensé que tenía que ser, muy altruista, ¿no? En la educación también, pero yo creo que cuando tenemos un ser espiritual muy desarrollado, tenemos esto. Y yo dije, esto no es lo que esto es una chancha, o sea, era tan contradictorio a una filosofía de vida que yo ya venía desarrollando dentro mío, que, que tiene que ver con la construcción con el otro y en buenos términos, y el disentir como parte de la democracia desde el respeto y desde que el diferente es el que mejor me aporta a mí, el que más me va a aportar es el que piensa distinto, porque el que piensa igual a mí me va a mostrar, o sea, no vamos a tener debate, pero tampoco voy a aprender mucho. Ajá. A mí me fascina esa multiplicidad de miradas. Creo que en la diversidad está la riqueza de lo que somos. Así que bueno, cuando solté todo fue un salto al vacío y un día tocan la puerta de mi casa. Yo no había hecho ni publicidades, ni Facebook, ni teléfono, ni nada. Había soltado todo y dije, ya está, esto me va a enfermar. Yo en ese momento tuve una conciencia que hoy, mirando hacia atrás, ¿no? Como decíamos, esto de mirar hacia atrás y decir, wow, pienso, ¿cómo se me ocurrió tal cosa? Yo dije, si yo no me voy de acá, me enfermo de cáncer. Porque los enojos, las impotencias, las injusticias de lo que yo veía era tan fuerte que yo digo, si yo no suelto todo, me enfermo de cáncer. Es mi vida o esto. Es que yo lo Digamos, sentía así. sí. Yo lo sentía así. Yo dije, o me voy o esto me enferma. Mirá. Y me fui.